Hoy quiero hablarte del capítulo 2 de mi libro El efecto laberinto para que aprendas a cómo dejar un legado y no un regalo. Quizás te has hecho estas preguntas a estas alturas de tu vida. ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿O cuál es mi propósito? Hoy quiero aclararte que tu propósito no es algo que tú crees, sino algo que tú descubres. A lo mejor te has pasado la vida diciendo, creo que nací para esto, creo que soy bueno para esto y te has metido por diferentes caminos, pero lo que has hecho efectivamente es perder el tiempo. Ahora, ¿cómo hacer para descubrir verdaderamente tu propósito? Para descubrir tu propósito, tú tienes que encontrar cuáles son tus habilidades naturales, esas cosas que te distinguen y que Dios te dio para darte identidad y diferencia sobre el resto de las personas. Esas habilidades naturales son cosas que te permiten tener características únicas y típicas que te hacen sobresalir sobre el resto. Hay gente que es buena en matemáticas, hay gente que es buena en pintura, hay gente que es buena dando conferencias, hay gente que es buena enseñando, pero algo Dios tuvo que haber puesto dentro de tu corazón que te distingue por encima de las demás personas. Luego debes de encontrar cuál es tu verdadero don espiritual. Y cuando tú pones tu habilidad y tu talento al servicio de tu don espiritual, inmediatamente esa conjunción es como una especie de bomba atómica que explota y encuentras ese gran propósito para el cual naciste. Ahora, ¿qué hacer con tu propósito? ¿Qué hacer cuando descubres para qué naciste? ¿Qué hacer con eso que te mueve las emociones cuando tú lo descubres? Cuando dices, yo creo que esta necesidad yo la puedo resolver y para esto es que yo nací, para este tiempo fue que nací y en este lugar fue que nací. Bueno, sencillamente tienes que tener claro que el propósito no se trata de algo que es para hacerte más famoso a ti, sino que se trata de lo que Dios quiere hacer contigo. Ahora, la trascendencia es una oportunidad para dejar un legado más allá de tu propia existencia. ¿Y qué significa eso? Que cuando tú no estés en esta tierra, alguien debe continuar con lo que tú estás haciendo. Si todo lo que tú construiste se muere, cuando a ti te lleven a la tumba, entonces tu liderazgo fue un perfecto fracaso. Por eso es que tú tienes que procurar no solamente tener seguidores, sino formar líderes trascendentales que puedan hacer algo mucho más grande que lo que tú soñaste. Y cuando tú descubres que ya hay gente preparada para superarte, para alcanzar cosas muchísimo más grandes que las que tú soñaste, porque te tengo que aclarar algo, hay cosas en las que tú vas solamente a soñar, cosas con las que tú vas a visionar, que tú en tu propia existencia no vas a poder ver. Hay gente que va a hacer que ese sueño que tú tuviste y que tú quizás te convertiste en ese abrebrecha, en ese que entró y que dio el primer paso, van a lograr hacer cosas muchísimo más grandes que las que tú hiciste. Ahora, ¿cómo trascender? ¿Cómo poder alcanzar eso que Dios te dijo que tienes que hacer y luego convertir eso en un legado trascendental? En primer lugar, tienes que saber hacia dónde vas. El paso número 1 es saber hacia dónde vas porque necesitas obviamente conocer tu propósito. Pero tienes que tener una hoja de ruta clara, tienes que planificar y tienes que enfocarte. Tienes que quitar todas esas cosas que estorban, que están alrededor de ti y que te pueden confundir en un momento determinado. Tienes que trazar esa ruta correcta, saber cuál es el camino que tienes que entrar, marcar en tu GPS la dirección y seguir en línea recta hacia el lugar donde tienes que caminar. Ahora te vas a hacer esta otra pregunta, ¿y vale la pena esto? ¿Vale la pena todo este esfuerzo? ¿Vale todo este sacrificio? Mira, la respuesta es que sí. Porque seguramente en este momento, en el país en el que tú vives, o quizás en la sociedad en la que tú te encuentras, hay una necesidad puntual que tiene que ser resuelta y con tus dones y con tus talentos tú lo vas a poder resolver. Ahora, ¿de qué te sirve solamente tener talento si no desarrollas carácter? ¿De qué sirve tener solamente habilidades naturales si no tienes nada que soporte tu liderazgo? ¿De qué te sirve tener habilidades y talentos sobrenaturales que te distinguen sobre el resto de las demás personas y ni siquiera eres capaz de poderte liderar a ti mismo? De poder decir que no cuando tienes que decir que no o de decir sí cuando tienes que decir que sí. Ahí es donde está verdaderamente el proceso de la formación de un líder, en el desarrollo de su carácter. Quiero hablarte de 3 ecuaciones que te van a ayudar a procurar dejar un legado. En primer lugar, el propósito, más tus dones, más la integridad te va a llevar al éxito. Ahora, el éxito más las decisiones correctas, más trabajo duro, te va a llevar a la fama. Pero la fama, más tener en tu corazón a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, te va a permitir dejar un legado. Ahora, ¿qué vas a hacer cuando logres esto? ¿Qué vas a hacer cuando estés caminando sobre tu propósito? Tienes que formar gente que viene detrás de ti, tienes que formar líderes, porque tú puedes agregar seguidores a tu visión y sumar, pero cuando agregas líderes, tu visión se multiplica porque ellos van a ejercer influencia sobre cientos o sobre miles de personas. Debes de hacerte siempre esta pregunta cuando estés caminando en tu propósito. ¿Alguien va a hacer algo mucho más grande que yo cuando ya yo no esté en esta tierra?
alguien va a seguir con esto. Tengo un heredero, tengo a alguien que puede seguir esta visión y alcanzar cosas muchísimo más grandes que las que yo soñé. Si la respuesta es sí, te felicito. Ya dejaste un legado en esta tierra. Lo único que tienes que hacer es continuar caminando hasta que Dios te llame. Pero si la respuesta es no, entonces esfuérzate por conseguir seguidores y convertirlos en líderes. Porque de eso es lo que te quiero hablar ahora. Cómo dejar un legado a través del modelo de Jesús. De manera sencilla quiero hablarte de cómo Jesús hizo para convertir a 12 personas comunes y corrientes como tú y como yo. Como esas 12 personas que tenían habilidades y talentos naturales eran totalmente diferentes. Eran variopintos en cuanto a su temperamento y a su forma de ver las cosas. Cómo Jesús los convirtió de personas comunes en discípulos y de discípulos los convirtió en apóstoles. Porque quiero que sepas que quienes verdaderamente trastocaron con el evangelio de Jesús, todos los cimientos de la sociedad, fueron esos 12 que fueron y llevaron el evangelio mientras pudieron y mientras tuvieron vida. La verdad verdadera es que si no hubiese sido por esos 12 que Jesús entrenó, tú y yo no estaríamos hoy posiblemente hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo fue el proceso? Ellos no tenían ni la menor idea para dónde iban. Jesús simplemente los escogió, los miró y les dijo, síganme. Ellos en un momento de obediencia decidieron ir con el maestro y aprender de él. Una vez que estaban con él, el maestro les dijo, ven y mira cómo lo hago. Luego les dijo, ven y hazlo conmigo. Luego les dijo, vayan ustedes y yo los superviso. Y luego hay una escena en la palabra de Dios espectacular que se llama la última cena. Ahora, en la última cena ocurrió algo fenomenal. Ocurrió un episodio espectacular. En la última cena los discípulos no sabían para qué estaban ahí. En la última cena ni siquiera sabían que Jesús se iba a ir. Pero Jesús les dijo algo importantísimo. Les dijo, oigan muchachos, es necesario que yo me vaya para que ustedes puedan superar. Yo necesito partir de esta tierra para que ustedes me superen. Y en ese momento, quizás entre las dudas, quizás sin entender un poco lo que estaba pasando quizás con Judas, que era quien iba a llevar a Jesús hasta su verdadero propósito, ocurre ese momento histórico donde el maestro les dice a sus discípulos, es necesario que yo mengüe para que ustedes crezcan. Jesús se agacha, se pone de rodillas y se convierte en la catapulta que impulsa a esos discípulos a convertirse en apóstoles, porque él estaba convencido de que ya había alcanzado su propósito y que ellos lo iban a poder superar. Así que te animo a que no te conformes con encontrar tu propósito. A la gente no le des regalos, sino que verdaderamente dejes un legado que pueda impactar a las generaciones que vienen detrás de ti, para que entonces tu propósito y tu visión vayan mucho más allá de tu propia existencia.